Bien, vamos a hablar de uno de los temas centrales de la jornada que tiene que ver justamente con el dengue, ¿no? Es un tema recurrente de todas de estas últimas semanas, lamentablemente porque estamos viviendo un brote récord con cientos de miles de infectados y lamentablemente con más de 160 muertos. Estamos con Laura Hamburger, que es investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué momento, supongo, para los investigadores intentar desentrañar de qué se trata y por qué el brote tuvo esta magnificencia justamente en este último tiempo, ¿no? Sí, nosotros hace muchos años que se viene trabajando en el tema del dengue, porque si bien ahora cobró mucha popularidad porque hubo mucha cantidad de casos, ya las primeras epidemias en nuestro país datan de 1998. Entonces hace mucho tiempo que venimos trabajando y advirtiendo que esto podía llegar a pasar, ¿no? Laura, trajiste, a ver, hay 3 o 4 envases que tenemos allí justamente junto contigo en el escritorio. ¿Y qué hay dentro? Hay agua, por lo pronto hay agua y están tapados. Sí, la idea es hablar un poco del ciclo de vida de este mosquito que es poco conocido. Entonces nosotros en el laboratorio tenemos cría de este mosquito y estudiamos las mejores estrategias para poder controlarlo. Entonces les traje cómo es la cría de este mosquito. Esta es la primera etapa, que son los huevos. Cada uno de esos puntitos de color negro. ¿Eso es tamaño real? Sí, es tamaño real. Son los huevos del mosquito. Nosotros los tenemos acá en estos paños de color blanco. ¿Estos son los que duran un año, por ejemplo? Que Exacto, pasa el frío que puede pasar el todo? frío, sí. En la naturaleza la hembra prefiere colocar sus huevos en recipientes oscuros, ¿sí? No lo vamos a encontrar sobre el blanco. Vean, claro. Exactamente, para que se camuflen. Pero nosotros en el laboratorio necesitamos hacerlo de esta forma para poder ver si esa hembra está poniendo huevos o no. Estos son los que se encuentran básicamente, por ejemplo, en las rejillas, cuando la sugerencia es descacharrar, evitar acumulación de agua. Este tipo de puntitos entonces son los que podemos llegar a encontrar. Exacto, es muy difícil de ver, pero sí sabemos que por el comportamiento que tiene esta hembra, coloca sus huevos en recipientes artificiales sobre las paredes de esos recipientes. Entonces, la recomendación, además de eliminar esos recipientes, es también cepillarlos, porque los huevos quedan adheridos al recipiente. Entonces, que yo vuelque el agua no es suficiente para tratar de evitar que el mosquito se reproduzca. Después se vuelven como sea monkey, ¿no? Después aparecen esta especie de gusanitos que son las larvas. Claro. Una vez que nacen del huevo, las larvas miden apenas 1 milímetro. Bueno. Esta ya es la última etapa de las larvas. Va pasando por 4 etapas diferentes y va aumentando su tamaño. Y después los tenés vivos, que si abrís la tapa no queda nadie en el estudio. No, después de la larva viene esta etapa que es la pupa, que es esta redondita que está acá. La pupa también es acuática y podemos asemejar lo que es el ciclo de mosquito a lo que es, por ejemplo, el ciclo de la mariposa, que vieron que es una oruga y después se forma un capullo. Bueno, acá pasa lo mismo. La larva vendría a ser como la oruga y el capullo como la pupa, solamente que es acuática. 2 preguntas en una. ¿Cuánto tiempo pasa desde la primera, justamente el huevo, desde el huevo, hasta el final, hasta que vemos el mosquito volando? Eso depende de las condiciones de temperatura. En general puede ser entre 5 y 7 días. A más temperatura favorece que ese ciclo se haga más corto. Por ejemplo, en las provincias del norte de nuestro país es un ciclo bastante corto. Acá en la zona del AMBA puede durar 7 hasta 10 días. Bueno, ahí tenemos ya el Aedes aegyptis ya formado, adulto. ¿Se le ven las patitas blancas? Es el que tiene patitas blancas, Es ¿verdad? el que tiene las patitas, sí, anilladas. Acá es un poco difícil de ver porque no es fácil verlo a simple vista, pero tiene Bueno, ¿están infectados esos mosquitos? No, nosotros en el laboratorio trabajamos con una población que fue creada siempre en laboratorio. Entonces no fue expuesta ni al virus, ni a insecticidas, pero, por ejemplo, ni a repelentes. si yo tengo el virus en la sangre y no me di cuenta, soy una persona que... Y me pica ese mosquito, se infecta conmigo y en el término de 3-4 días tiene la enfermedad y la puede retransmitir. Sí, en realidad no es tan sencillo. A ver. Es una vez que uno está enfermo de dengue, no es en cualquier momento que el mosquito va a picar y va a contraer la enfermedad. Es cuando tengo fiebre. Es cuando empiezo a tener los síntomas. Después de eso, una vez que el mosquito contrae el virus, no está listo para contagiar inmediatamente. La hembra se alimenta de la sangre de una persona enferma, esa sangre se procesa, el virus migra a la glándula salival del mosquito y todo este proceso puede durar entre 5 a 7 días, también dependiendo de la temperatura. Y recién ahí la hembra puede contagiar la enfermedad. Laura, ¿por qué hay resistencia a determinados repelentes?
En realidad no se habla de resistencia, sino lo que hay es tolerancia. Hay mosquitos que toleran mejor a los repelentes que otros. En el caso de Aedes aegypti en particular es muy sensible a los repelentes, por lo tanto cualquier repelente de uso comercial nos va a proteger. Estamos hablando de repelentes en particular de los que se venden de manera comercial porque en los últimos justamente meses, a raíz justamente de la falta de abastecimiento, aparecían en redes sociales, por ejemplo, que si uno se ponía agua con shampoo en los brazos, los mosquitos no se acercaban. ¿Qué grado de credibilidad tiene esto? Sí, aparecieron muchas fórmulas mágicas por el faltar de repelente, pero en realidad es que no tiene ningún fundamento científico. ¿Sí? Lo que es importante destacar es que los repelentes de uso comercial están aprobados por el ANMAT. Y para ser aprobados pasan por dos estudios que son fundamentales. Uno es el estudio de toxicidad sobre la piel. Yo no puedo aplicarme cualquier producto, ni siquiera una receta casera que uno piense que es natural puede ser aplicada sobre la piel porque no sabemos qué efecto tóxico puede tener. Bueno, quizás no son resistentes a los repelentes, pero sí se volvieron resistentes a los insecticidas. Hay que vaciar medio spray últimamente para matar un mosquito. Se la bancan, ¿eh? Sí, nosotros trabajamos específicamente en esos estudios. De hecho, hemos recolectado poblaciones de todo el país y hemos encontrado que efectivamente varias poblaciones de nuestro país son resistentes a el insecticida que se utiliza actualmente para las campañas de control. ¿También? Este no, porque justamente cuando uno hace un estudio de resistencia tiene que comparar la población que yo quiero evaluar con una población que sea de referencia, porque ¿cómo sé si se muere más o menos? Yo, por ejemplo, colecto mosquitos de Misiones. Si se muere una cierta cantidad, ¿cómo sé si se mueren todos o no, o si tendrían que morir todos o no? Para eso siempre necesito una cepa de referencia, que es la que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces, con eso comparo. Laura, en los próximos días, y ya llegaron algunos repelentes importados, ¿no? Desde México, desde Polonia, en las próximas horas, mucha gente lo que se pregunta es, ¿son realmente efectivos? Digamos, ¿sirven esos repelentes aquí en América Latina para repeler justamente la Aedes aegypti? Mira, la realidad es que, como te contaba, lo ideal es que todo repelente comercial pase por las pruebas de toxicidad y eficacia que requiere el ANMAT. Pero en este caso estamos en una situación de brote y realmente es preferible usar el repelente que venga que no utilizar nada. Entonces, lo ideal sería que sean aprobados por el ANMAT o pasen por un control del ANMAT. Pero se supone que si son repelentes de uso comercial, todos los países tienen sus organismos que hacen las pruebas de eficacia. Entonces, si son comerciales, probablemente estén evaluados y sean efectivos. Gracias. No, Laura, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Por las dudas. Lo dejo tapado. Bien.